es que yo la tenga esta, porque esta sí no la tengo escrita, pero es conveniente repasar ciertos conceptos, ¿no? Esos conceptos a veces los damos por hecho, pero no son tan así como, si no lo hemos visto, pues es lógico que medio entendemos ciertas cosas, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el fondo de todo? Normalmente, esos conceptos tienen que ver con corriente, potencia y energía, voltajes. Nosotros, cuando hablamos de corriente, de potencia y de energía, pues tenemos lo que se conoce como triángulo de potencias, ¿sí? Es el comúnmente conocido es el triángulo de potencia, pero también hay un triángulo de corriente y también hay un triángulo de energía, porque acuérdense que la potencia es voltaje por intensidad de corriente, voltaje por corriente. Y si también hay potencia, tenemos también que la potencia por unidad de tiempo es energía. Por eso ustedes les cobran en la energía eléctrica cuando le dicen tantos kilowatts por hora, ¿sí? Cuando les hablan kilowatts por hora en el recibo de luz, ya estás hablando de energía, porque es unidad de potencia por unidad de tiempo. Ahora, normalmente esos triángulos, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa lleva la letra I mayúscula. En el cateto que está vertical en el eje Y, lleva una I con un subíndice R. Y en el cateto que está en horizontal en el X, lleva una I con un subíndice A, IA, IR, y en la hipotenusa I. Entre la hipotenusa y el ángulo, que forma el ángulo con la horizontal, con IA, se maneja el ángulo, algunos le llaman teta, otros le llaman phi, y otros le ponen lambda, otros le ponen alfa. No importa qué tipo de símbolo le pongan, pero el coseno de ese ángulo es el factor de potencia, ¿sí? Y el ángulo que está ahí es el ángulo del factor de potencia. Bueno, nada más para que vean que hay tres tipos de corriente. La que está en la hipotenusa, la que está... Mande. Nada más estoy platicando. No estoy presentando nada. Sí. O sea, tú ahí en tu cuaderno puedes agarrar y trazar un triángulo rectángulo. O sea, tú, bueno, me refiero a ustedes, ¿no? Puedes trazar un triángulo rectángulo donde haces en la hipotenusa le pones I, en el eje Y le pones IR, en el eje X, en el cateto que está en el eje X le pones IA, y el ángulo que está entre la hipotenusa y la que está en el cateto que está en el lado de las X, o sea, IA, ahí va el ángulo phi, y ese coseno del ángulo, ¿sí? Es el factor de potencia. Acuérdense que el seno es cateto puesto sobre hipotenusa, o sea, IR entre I. Y ¿cómo sería? Estoy tratando de... bueno, el coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, IA sobre I. Esa sería una fórmula simple. Eso se llamaría triángulo de corrientes. Ahora, esa corriente I que está en la hipotenusa se llama corriente eficaz.
Si se acuerdan de la corriente eficaz, el cuatrimestre pasado, es la que mide el instrumento, el amperímetro. Esa es la corriente eficaz. Aparte, tenemos otra corriente que se llama I subíndice A, que es la corriente activa. ¿Sí? Y tenemos otra corriente IR que se llama corriente reactiva. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué cosa es cada una de esas. Por esto del transformador, ¿no? Porque hablamos de diferentes tipos de corrientes ahí, aunque no lo sepamos ver o no nos demos cuenta, se están hablando de varios tipos de corriente. La corriente eficaz es la que pasa por la línea y mide el amperímetro. La mide el amperímetro. Pero acuérdense que esa corriente eficaz es un 70.7% de la corriente total. Ahora, aquí le llaman corriente activa. La I subíndice A también se llama corriente bateada. ¿Sí? No bateada con el back, bateada de cuando hablamos de bateado es de que es medido con, dice que es la que produce, esa corriente activa es la que produce la potencia mecánica o térmica que se necesita en la instalación. ¿Sí? Está expresada IA, que es la corriente activa, igual a I, que es la corriente eficaz, por el coseno del ángulo, phi. Es decir, el coseno del ángulo es ¿qué cosa? El factor de potencia. Entonces la IA es igual a la I, a la corriente eficaz, por el factor de potencia. Repito, la corriente activa es igual a la corriente eficaz por el factor de potencia. Esta corriente no se mide directamente por ningún aparato de medida, sino que se determina a partir de las indicaciones de otros aparatos de medida. La corriente reactiva, también llamada corriente debatida o corriente magnetizante, ¿sí? Y fíjense bien que dice corriente magnetizante. Cuando estábamos hablando ayer del transformador en vacío y que había una corriente magnetizante, que es la que se encarga de activar, ¿no? el equipo, de ponerlo en condiciones, ya se ocupó una corriente para magnetizar el equipo. Aunque esa corriente no es la corriente total, la corriente nominal que de cuando tú le conectas la carga, pues ya el transformador trabaja en sus condiciones normales y empieza a demandar una corriente, ¿no? Ya diferente a la corriente cuando el transformador trabaja en vacío. Cuando trabaja en vacío, ahí se ve que hay una corriente magnetizante. Esta corriente magnetizante sirve para producir los campos magnéticos de inducción en los diferentes receptores de la instalación, ya sean motores, sean transformadores, sean de esas lámparas que usan electrónicas que usan sus transformadorcitos ahí también, pequeñitos, etcétera. No produce potencia mecánica ni térmica y está expresada por IR, o sea, la corriente reactiva es igual a la corriente eficaz por el seno del ángulo. Esta corriente no puede medirse directamente, sino que debe determinarse a partir de las indicaciones de diversos aparatos de medida. O sea, esta corriente es una corriente que es parte de la corriente total, pero es la componente que nada más sirve para magnetizar, ¿sí? Los campos magnéticos del motor o del transformador, de las bobinas. Pues. Aparte, hay otra corriente que sí me produce, ¿sí? Que sí me produce vamos a suponer que ya cargamos ya estamos cargando, iba a decir el compresor, no, el transformador. Imagínense ya que ya conectamos la carga al transformador, por lo tanto el transformador ya está consumiendo la corriente
la corriente nominal. Si el transformador debería de consumir, no sé, 100 amperes, ya los está consumiendo. Pero esa corriente que tenemos ahí total, una parte se está usando, ¿sí? Una parte, aunque no lo veamos, una parte se está usando para magnetizar precisamente el transformador. Y otra parte es la que está produciendo la transformación directamente del primario al secundario. Se ve más claro cuando se habla de motores. Cuando se habla de motores eléctricos, ustedes saben que el motor pues tiene sus campos magnéticos. Si no se generan esos campos magnéticos, el motor no funciona. Aquí con el concepto de motor, me voy a adelantar un poquito, se ve más claro. ¿Por qué? Porque tú necesitas un campo magnético para que el motor se magnetice, ¿no? Los campos magnéticos aparezcan y pueda ya el motor entrar en función. Esa corriente magnetizante es esa, pero la que hace que el motor meta la potencia que requiere. A final de cuentas, el motor, ¿para qué me sirve? Para generar energía mecánica. ¿En dónde se ve la energía mecánica? En la flecha. Produce un torque, un par, ¿sí? Entonces, esa energía mecánica es producida únicamente por esa otra energía que le llamamos la energía activa, o sea, la corriente activa. Y la corriente reactiva es la que me sirve nada más para magnetizar los campos del motor. Esa corriente magnetizante no produce el par mecánico que necesitamos en la actividad normal, ¿no? Solamente la produce la corriente activa. Ese es un concepto que es muy importante. Ahora, cuando hablamos de potencia, también tenemos un triángulo de potencia. Y en la hipotenusa tenemos lo que sería en el triángulo de potencia tendríamos una S mayúscula. Esa S tiene por unidades VA, volts amperes. Esa VA lo usamos mucho en los transformadores porque decimos, ese transformador es de 25 kVA, ese transformador es de 75, de 150 kVA, de 500 kVA. Ahí estamos hablando de la potencia, esta que llamamos S mayúscula, que se llama potencia aparente, ¿sí? Y esta potencia se determina a partir de las indicaciones que da un amperímetro y un voltímetro. Nosotros medimos el amperaje, medimos el voltaje, multiplicamos esos dos y nos va a dar exactamente el concepto de potencia aparente. Si hablamos de una corriente trifásica, nada más la multiplicamos, esa V por I, la multiplicamos por raíz de 3. Si es monofásica, nada más es V por I. Si es trifásica, es V por I, pero ese V por I le anteponemos ahí la raíz de 3. Es decir, raíz de 3 por V por I, para corriente trifásica. Entonces, esa potencia aparente es la que nosotros estamos diciendo que es la capacidad instalada que tenemos en nuestra planta. O sea, es lo que el transformador trae de capacidad. Pero hay otra que se llama potencia activa y está en la horizontal y esa se mide en watts, ¿sí? La potencia activa, también llamada potencia efectiva y potencia real, se expresa en vatios o en watts y se mide directamente con el batímetro o watt-orímetro. Es el que tiene ahí, les pone Comisión Federal de Electricidad, ¿no? El que pone allá afuera Comisión Federal de Electricidad, ese es un watt-orímetro o un batímetro. Solamente esta potencia se puede transformar en potencia mecánica, la potencia activa. Por eso, ¿de dónde sale la potencia? Del voltaje por la corriente, ¿sí? Si la potencia activa es la única que puede producir potencia mecánica o calorífica, entonces
Quiere decir que la parte de los componentes de la potencia, que es voltaje y amperaje, voltaje y corriente, la corriente activa es la que produce esa potencia mecánica, ese trabajo mecánico, ¿no? O esa potencia o energía calorífica. Y por consiguiente, solo esta potencia activa es la que le interesa al usuario, ¿sí? Es lo que te cobra la Comisión Federal de Electricidad, la potencia activa. ¿Qué es lo que te interesa saber? La potencia. Pregúntenle a la persona que qué cosa es potencia aparente, te va a mandar por un tubo. Es potencia reactiva, pues él nada más sabe que tiene que pagar la luz. Y esa potencia sí sabe que le dicen potencia activa, o efectiva, o potencia real. Eso es lo que paga. Y esta potencia es igual al voltaje por la corriente, por el factor de potencia, por el coseno. Por eso, el factor de potencia nos está diciendo qué tanto de la energía que nos está entregando Comisión Federal de Electricidad nosotros estamos usando. Fíjense bien, la potencia que nos está entregando Comisión Federal es voltaje por corriente disponible ahí en la línea. De ese voltaje por corriente que nos tiene ahí Comisión Federal, ¿qué tanto estamos usando nosotros efectivamente? Estamos usando de acuerdo a nuestro factor de potencia. Nuestro factor de potencia nos dice qué tanto de esa corriente estamos aprovechando. Si el 100%, pues nuestro factor de potencia es 1. Si nada más estamos aprovechando el 90%, pues es 0.9. Si es 0.8, es el 80%. ¿Sí? O sea, quiere decir que de ese 100% que Comisión Federal nos está entregando, estamos desperdiciando el 20%. Por eso, Comisión Federal, cuando tienes un factor de potencia, creo que abajo de 0.85, ¿sí? Que nada más estás utilizando el 85% para abajo, te penaliza, ¿no? Te pone una multa. Sobre todo a las empresas les cobra muy caro. Por eso las empresas se desviven, ¿no? Por tener un factor de potencia arriba de 0.9, para que así ya no les esté cobrando ese cargo comisión, porque es bastante, ¿eh? A los hoteles, a las empresas. Y si suben arriba de eso, de cierto porcentaje, pues comisión, en lugar de penalizarlos, les bonifica, les bonifica la parte económica, les hace un descuento. ¿Sí? Por eso es importante el concepto de factor de potencia. El factor de potencia me está diciendo qué tanto de la corriente que me está entregando ese transformador de Comisión Federal, yo estoy aprovechando realmente, porque de otra forma pues la estoy desperdiciando y la energía cuesta generarla. Por eso es así de importante el factor de potencia. Cuando es monofásica la potencia, estamos hablando que es B por I por el coseno del ángulo, o sea, B por I ¿cómo le diríamos? Por el factor de potencia, ¿no? Ahora, si es trifásico, es la misma fórmula. Acuérdense, cuando es trifásico, nada más le agregamos raíz de 3. Y tenemos la potencia reactiva, también llamada potencia magnetizante, que se expresa en volts ampere reactivos. Acuérdense, la potencia aparente es VA, kVA, kilovolts ampere. Normalmente es volts ampere. La potencia efectiva, watts, y la potencia reactiva, volts ampere reactivos, o sea, bar. B mayúscula, A mayúscula, R minúscula, bar. ¿Sí? Entonces, esa potencia reactiva se expresa con la letra griega Q. La S representa la potencia aparente y la P la potencia real, la potencia activa, la potencia efectiva, eficaz. Por eso cuando ustedes ponen P en sus cálculos, están hablando de ¿qué? De potencia activa. Cuando usan la S, están hablando de potencia aparente. Tú no me puedes decir, oye, el transformador tiene una potencia de 50 watts.
de 75 kilowatts. No, está mal expresado. Me vas a decir, el transformador tiene una potencia de 75 kVA. Porque la capacidad del transformador se da en potencia aparente. Por eso es importante, o sea, repasar esto, ¿no? Saber expresarlo técnicamente. Ahora, esa potencia reactiva se representa con la letra Q, ¿sí? Entonces, así como eso, también existe la energía aparente, ¿sí? La energía activa, que es la que se mide en watts por hora, que es la que nos cobra Comisión Federal de Electricidad. Y tenemos también la energía reactiva. Entonces, el factor de potencia es podríamos decir que es la fórmula, otra de las fórmulas podría ser, el factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. Es otra forma de expresar. Y eso quería comentarlo, pero les voy a hacer unas diapositivas al respecto, porque sí va a ser necesario profundizar un poquito más, ¿no? Para que nos vaya quedando claro todo. Bueno, son 7:43. Voy a empezar con la presentación de la diapositiva que les había dicho. Ahorita se las comparto. Ahí tiene un ejemplo, problema de cálculo. Sí, ya sé que me van a decir que está sencillito, que ya hemos visto así parecidos, pero bueno, acuérdense que aquí lo que importa es estar repasando el concepto, aplicando las fórmulas, porque de esa forma se nos va quedando, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de monofásico y trifásico, pues ya hay un factor ahí que ya nos hace diferencia, que es la raíz de 3. Ya tenemos que aprender a visualizar eso. Cuando veamos raíz de 3, sabemos que estamos hablando de un sistema trifásico. Bueno, se tiene un transformador monofásico que tiene 1000 vueltas en la bobina del devanado primario y 250 espiras en el secundario, o sea, 250 vueltas en el secundario. Es decir, tiene una cuarta parte de vueltas en el secundario de lo que tiene el primario. Una cuarta parte. Y se usa como transformador elevador, es decir, se alimenta a 127 volts y la corriente que circula en el secundario a la carga es de 15 amperes. Calcular, ¿sí?,
el voltaje en el devanado secundario, la corriente en el devanado primario. Ahora, esa corriente de 15 amperes, ¿qué tipo de corriente es? ¿Es activa, reactiva, eficaz? ¿Ah? ¿Es aparente? ¿Qué tipo de corriente es de acuerdo a lo que les platiqué ahorita? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué fue? Sí, aquí seguimos. ¿Qué tipo de corriente es? Esos 15 amperes, ¿qué tipo de corriente es? ¿Corriente aparente, activa o reactiva? ¿Por qué es activa? ¿Cómo sé que es activa? Bueno, acuérdense que una de las características de la corriente activa, eficaz o efectiva o real es que es la que mide el aparato de medición, el amperímetro. ¿Cómo puedo yo saber qué corriente circula? Pues porque la estoy midiendo. Entonces, esa corriente que se mide siempre va a ser la corriente eficaz. ¿Sí? Y en lo que es la corriente activa, reactiva o eficaz, ahí sí, aparente, ahí no hay forma de decir amperes reactivos, no, lo puedes hacer, ¿no? Pero no propiamente hay una norma, simplemente se dice amperes. Pero si tú lo quieres este, manejar de esa forma, pero, o sea, normalmente te ponen 15 amperes. Y dice la corriente que circula en el secundario a la carga. O sea, ya está conectado, ya está trabajando, ¿no? Son 15 amperes. Entonces, si es corriente activa, corriente efectiva, real, como quieran llamarlo. Gracias, fue acertada tu participación. Nos pide calcular el voltaje en el devanado secundario y la corriente en el devanado primario. Bueno, aquí es simple, ¿no? Tenemos, acuérdense el concepto de relación de transformación. El concepto de relación de transformación es simple, la fórmula es el número de vueltas del primario, ¿sí? Entre el número de vueltas del secundario. Si lo que queremos es calcular, esa es la relación de transformación, no inventemos otra cosa. Ahora, cuando relacionamos la relación de transformación con el voltaje, a esa fórmula que sale se le llama relación de transformación de voltajes. Si la relación de transformación la usamos para calcular corriente, a esa relación le llamamos relación de transformación de corrientes. ¿Sí? Aquí tenemos los datos. N1, N2, tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida lo desconocemos. ¿Sí? La corriente de entrada en el primario la desconocemos y tenemos que la corriente en el secundario es 15 amperes porque es donde está conectada la carga. Ahora, de ahí utilizamos la relación de transformación de voltajes para encontrar el voltaje que nos hace falta, ¿no? Bueno, eso se vería, ve la diapositiva, ya cambió, Sí, profe, ya cambió. ya cambió. Sí, profe, ya Sí, cambió. maestro. Sí, ok, bueno.
Estoy viendo a ver si se duermen o ya. Profe, ¿sí me escucha? ¿Cómo? No, profe, aquí seguimos. Sí que me escucha. Ya salgan de la hamaca, mano, ya de la cama, ya. Sí, profe. Les paso asistencia y me dicen, presente. No quieren ni hablar. Bueno, estamos por entrar en los 10 minutos finales. Acuérdense que si se corta, seguimos la presentación en la segunda hora. Hay otra clave de acceso y nos conectaríamos a las 8:15 en caso dado que se corte a las 8. Si no, a las 8 cortamos nosotros y le doy 15 minutos para que reflexionen sobre las corrientes, los voltajes, las potencias, todo ese tipo de rollo que platicamos. Bueno, Ok, está bien. en la cuestión de la ecuación, para calcular el voltaje que tenemos pendiente, lo que les voy a regresar tantito la diapositiva, lo que nos está pidiendo es calcular el voltaje 2 y la corriente 1, ¿sí? De acuerdo a los datos. Entonces, nosotros ya tenemos que el voltaje 1 es 127 volts. El voltaje 2 yo no sé cuánto vale, me lo está pidiendo. La N1, ¿sí? Fíjense aquí cómo está la cosa. Aquí lo pueden ver fácil, pero se pueden confundir. Porque el problema nos está diciendo que vamos a usarlo como un transformador elevador, es decir, le metemos voltaje en el secundario, ¿sí? Ya sabemos, le metemos voltaje en el secundario, ¿qué voltaje me va a salir en el primario? Es decir, en este caso, sabemos nosotros que normalmente, cuando es un transformador reductor, la bobina de mayor número de vueltas es el primario y la de menor número de vueltas es el secundario en un transformador reductor, pero ahorita lo estamos usando al revés. Por eso, el voltaje 1 es 127 volts, o sea, el voltaje primario, cuando siempre hablamos de que el voltaje secundario es el de 127. ¿Sí? En este caso, por eso el enunciado ahí les tira esa jiribilla, ¿no? Como una curva, a ver si los poncha y se confunden. No, a veces lo hacen nada más para ver si estás comprendiendo. Por eso muy atentos a lo que leen, no lean a la ligera. Entonces, nada más despejamos, ya sabemos que la N1 en este caso es 250 y la N2 es 1000. En el caso normal, pues sería al revés, ¿no? La N1 sería 1000 y la N2 250. En este caso especial que nos dice que lo estamos tomando al revés como un transformador elevador, tenemos que aplicar la relación de transformación así. Entonces, sustituyendo esos valores, despejamos B2, ¿sí? 1000 pasa a multiplicar a 127 y 250 pasa a dividir ese producto. Haciendo los cálculos nos da 508 volts en secundaria, ¿sí? Diríamos que de 127 volts elevamos a 508 en secundaria. En este caso, el lado de mayor vuelta, ¿no? De la transformación de corrientes, de la relación, tenemos lo mismo. Que la corriente 1 entre la corriente 2 es igual al inverso de la relación de transformación, a N2 entre N1. Despejamos ahí la I1, ¿sí? Y vamos a tener que es 15 amperes por 1000 entre 250. Y les va a dar que 60 amperes. Entonces, el cálculo es sencillo. No es gran cosa. Ya resolvimos la clase pasada también problemas de este tipo.
¿sí? Miren, vamos a dejarla aquí. Este es otro problemita que vamos a revisar. Este sí ya es un transformador reductor. Vamos a usar que nos pide calcular la corriente en el devanado primario. Vamos a dejarla ahí y continuamos en 15 minutos. Sí. Ok,